Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Patri? Buenas tardes. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y un Em, gusto pues, que me hayas invitado a conversar contigo esta tarde. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, Claudio, lo primero que quiero es pedirte perdón porque he puesto en redes que llevas más de 10 años. En realidad llevas más de 20, ¿no? Más de 20, sí. Te he quitado 10 años de experiencia, ¿sí? Pues entonces no me pidas perdón, está bien, porque cada vez que miro el LinkedIn es como un golpe a ese contador de años hace daño. Pero bueno, Bueno, sí, son más de 20 ya. más de 20. Mm, En el terreno organizacional, acompañando empresas y también a personas, ¿no? A hacer este exactamente. crecimiento, esta transformación, ¿no? No, es que no me gusta poner muchas palabras porque prefiero que vosotros lo acabáis Ujú. de... Pero bueno, he visto que habéis creado lo que es el modelo de valor total, con más de, decías que habéis compartido vuestro bebé, había visto una entrevista, ¿no? Con más de Sí, 30 consultores os han exacto. apoyado para Sí, una sí, sí. iniciativa, bueno, que inició en Solo, ¿no? Consultores, que es la empresa que tú fundaste, pero que ha tomado forma con Sí, más gente exacto. experta. Mira, nosotros llevamos, como decís, más de 20 años en la fase, en la vida anterior profesional, por decirlo Ujú, algo. Yo era directivo en el ámbito de las finanzas en una multinacional ujú, y los derroteros del destino me pusieron a trabajar como consultor y poco a poco fui derivando hacia este tipo de consultoría eh, que tiene que ver con la transformación organizacional, los cambios, sobre ujú, todo vistos desde un punto de vista de los procesos conversacionales y por tanto fundamentalmente desde las personas. Entonces llevamos trabajando en eso muchos años, inicialmente fusionando mucho esta visión más, digamos, más hard del ámbito de las finanzas con una visión más soft que la proporcionaban personas de mi equipo con las que llevo trabajando también en el equipo de Solo. Ahora somos 5 porque se acaba de incorporar un director, pero ujú, somos 4 socios que también es algo que me enorgullece mucho decirlo. Llevamos casi más de 18 años trabajando juntos. Y en esos 4 pues se produjo como un mix entre la parte, la aportación dura, hard, digamos más de finanzas, con otra parte más soft de las disciplinas del comportamiento humano y a partir de ahí empezó a evolucionar una manera de trabajar que en el año 2014 tuvo una primera manifestación, por decirlo así, configuramos y mostramos el modelo de valor total que mencionas y ujú, que fundamentalmente más que modelo es una mirada particular sobre las empresas, ¿no? Que ujú, intenta aunar en un mismo nivel lo que tiene que ver con lo clásico de la generación de valor económica, que evidentemente es consustancial a las empresas y debe ser así, pero lo ponemos en igualdad de condiciones con la necesidad de crear otro tipo de valor, un valor que tiene que ver con las relaciones, porque las empresas son sistemas de relaciones y por tanto tenemos que ser capaces de construir valor con las relaciones, es decir, crear huellas positivas a la hora precisamente de gestionar nuestra capacidad de generar valor económico y por tanto las dos tienen que estar en igualdad de condiciones. Y además con capacidad de adaptación, que en estos días y más con lo último que hemos vivido, que yo creo que lo ha puesto claramente de manifiesto, sin capacidad de adaptación no es posible dar respuesta a todos los retos que tenemos que vivir en estos momentos en la complejidad, ¿no? Entonces el modelo, la mirada de valor total, conjuga estas tres herramientas, estas tres ámbitos: valor ujú, económico, valor relacional y capacidad de adaptación, ¿no? ujú, Entonces, nació en el 2014, luego hicimos otro libro, Los Cuatro Socios, en donde desarrollamos el modelo, pero ahora en el 2000, precisamente entró en mi imprenta el libro el fin de semana de la pandemia. Entró justo, estuvimos 2 años trabajando en un equipo de 24 consultores con 6 referentes técnicos que invitamos a participar en la construcción de la metodología del modelo de valor total y que le hemos llamado Total Value Management. Entonces, es una experiencia muy bonita, muy rica de cooperación entre consultores, ¿no? Que habitualmente, además, algunos éramos complementarios, pero otros nos encontramos, por decirlo así, compitiendo en algunos clientes. claro. Entonces, ha sido una experiencia que hemos querido también marcar como un punto de inflexión en términos de demostrar con este proyecto que los consultores a veces pues se nos pone en el ámbito de las nubes y de lo insulso del humo,
¿no? Pero que decimos cosas, pero luego la otra cosa es hacerlas, pues en este caso las hemos querido decir y hacer hablando, no solo hablando de cooperación, sino haciendo un proyecto de cooperación, que es este proyecto de Total Value Management, ¿no? Ujú, Esa es un poquito la historia, el enfoque y desde ahí trabajamos, ¿no? ujú. O sea, qué coherencia, ¿no? Habéis hecho una demostración de la coherencia de lo que decís y intentáis, ¿no? Hacer llegar a la empresa con vuestra propia experiencia dentro de solo, ¿no? Exacto, exacto. Esta es la idea, ¿eh? Es decir, mira, como cuando nos ponemos delante de nuestros clientes de hablar, nos gusta hablar con la mayor solidez posible. Yo creo que la solidez viene de haber vivido, experimentado lo que dices. Ujú, Entonces, no es lo mismo hablar de liderazgo si no has liderado, no es lo mismo gestionar conflictos si no has tenido que gestionar tú los conflictos, no es lo mismo hablar de gestión emocional si antes tú no has trabajado tus propias emociones. Con lo cual nos gusta ser sólidos y por tanto practicar aquello que vamos aprendiendo, ¿no? Que vamos haciendo. Así que sí, ha querido ser un acto de consistencia. qué bueno. Bueno, Claudio, yo te he invitado hoy para hablar de este tema tan bonito, suena como muy Mm, happy, ¿no? Cómo abrir el corazón, ¿no? En el ámbito laboral. Me gusta, bueno, explicar pequeñas anécdotas, ¿no? Para, ujú, bueno, contextualizar, ¿no? Y es que, bueno, yo he estado de responsable de formación bueno, y en empresas anteriores y ahora en la empresa en la que estoy haciendo planes de mejora, entrevistándome con la gente. Y una de las cosas que me han dicho es, no me siento cuidado, no me mm, siento, hay como detrás, ¿no? Esto ya lo pongo yo, pero no me siento querido por mi mm, empresa, ¿no? mm, ujú. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, bueno, ¿cómo vamos de amor? Ah, En las empresas, en el sentido menos, decirlo, menos clásico, por decirlo así, ¿no? Pero, ujú. ¿cómo está presente el amor? Mira, yo te tengo que confesar, precisamente cuando hablaba de la historia de Solo, Ujú, que yo venía de la parte dura, venía de las finanzas, y empecé a hacer los primeros proyectos con mis socias, una de ellas con la que empezamos a trabajar venía precisamente de la parte blanda y ella empezó a meterme en el mundo de las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo ya tenía en ese momento un pavor enorme en aquellos años de hablar de emociones. No te digo nada de hablar de amor en las empresas, ¿no? Y, lo primero a decir, yo creo que esto cada vez más cuesta aún un poco, no en todos los contextos la palabra amor se puede expresar, en los contextos organizativos, pero yo ujú, creo que cada vez más hay más campo, es decir, hay más sensibilidad para poder utilizarla. Otra cosa es la reflexión que hay respecto a qué es esto del amor en la organización, en términos esto de abrir el corazón en la empresa, ¿no? Y cómo la entiendo yo como mínimo, ¿no? Aquí lo que eh, yo hablaría más que de amor, hablaría de reconocimiento, aceptación. ujú, Para mí el amor, en el fondo, es la aceptación del otro, tal y como es. Diferentes tipos digamos, de aceptaciones de otros, ¿no? En las redes laborales en las que nos movemos, ¿no? La aceptación tiene que ser activa, es decir, porque tenemos que aportar un valor a la organización, a la misión, al propósito, a los objetivos. Si no aportamos ese valor, podemos no ser aceptados en una organización. Y esto ujú, hay que entenderlo bien, es decir, las organizaciones tienen un propósito y las organizaciones como tal, aunque cueste escucharlo, están por encima de las personas. Otra cosa es cómo cuidan a las personas y cómo ven a las personas, ¿no? Yo también antes decías, empezabas a decir, no me siento cuidado. Yo creo que es más certero decir, no me siento visto, no me siento considerado, no me siento, mira, reconocido, porque para reconocer a alguien, reconocer es una palabra que se compone de re y de conocer. O sea, primero conoces a alguien y luego vuelves a conocerlo, vuelves a verlo, vuelves. Entonces, hablar de amor es hablar de aceptación.
en la organización es hablar de aceptación activa. Otra cosa es la aceptación incondicional, que eso no se da ni se debe dar en las organizaciones. Eso se da en otro tipo de redes, que son las redes donde no se nos acepta por lo que somos. Porque somos padres, hijos, hermanos, amigos, ¿no? Y por tanto se nos acepta de otra manera. Esto no quiere decir que en las redes laborales, en las redes organizacionales, que hablamos de aceptación activa, no tengamos que practicar una aceptación sincera. Es decir, el que no tengamos que mostrarnos de una manera que precisamente conecte con nuestra propia esencia o autenticidad. Es decir, hablar sin ambajes, hablar sin máscara, ¿no? Esto para mí sería hablar de amor en la organización. Aceptar al otro y a la vez mostrarte sin máscara y que el otro se pueda mostrar sin máscara. Ahora bien, esto es un acto de enorme valentía, porque mostrarse así en una organización te expone muchísimo. Y si las condiciones no son las adecuadas, es de altísimo riesgo el poder mostrarte y practicar la aceptación desde ese lugar, ¿no? Pero si se crean esas condiciones donde tú te puedes mostrar y por tanto el otro se hace cargo de que te estás exponiendo tal y como eres, sin máscara o con la máscara bajada de nivel, no hablo de máscara, hablo de ego, hablo de cosas que hacemos pero que no tienen que ver con nuestra esencia más, con lo que realmente somos, sino hacemos como nos protegemos de alguna manera, ¿no? Ante los otros y por tanto no nos estamos mostrando de manera auténtica. Pero si yo puedo apartar esto y mostrarme como soy, me hago vulnerable, pero si yo puedo mostrarme vulnerable, esa organización gana muchísimo. ¿Qué quiero decir? Que si trabajamos con textos para que podamos mostrarnos tal y como somos, si trabajamos con textos para poder mostrarnos vulnerables y que nadie se aprovecha de esa vulnerabilidad, aparece la autenticidad y eso genera vínculos entre las personas mucho más potentes y sobre todo con mucha más capacidad de resiliencia, que es algo que cada vez más necesitamos, más después de este último año, donde precisamente la crisis de la COVID nos ha mostrado, nos ha puesto delante nuestra fragilidad en estado puro y por tanto nuestra vulnerabilidad. Y nos ha dicho que somos vulnerables, más allá de nuestras máscaras, le digo, cuidado que tú realmente somos personas vulnerables y un bichito ínfimo ha generado una historia catastrófica, ¿no? Y ante ese poder de lo ínfimo, pues sí, somos unos seres ínfimos también, porque nos mostramos, somos vulnerables. Entonces, el crear estas condiciones donde tú te puedas mostrar como eres, es fundamental poder trabajarlo, pero no en todos los espacios se puede hacer. Incluso, preparando una conversación que hemos tenido en algún otro contexto tú y yo, te lo comenté, Patri, incluso para aquellos que no quieran hacerlo, tendríamos que practicar también la aceptación. Es decir, aquellos que no quieran mostrarse, porque el espacio de trabajo para ellos es otra cosa, no todo el mundo lo tiene por qué vivir igual, también deberíamos practicar ese punto de aceptación, ¿no? Es decir, de alguna manera ese punto de aceptación sería un acto amoroso sobre ellos, aunque estén en las antípodas, ¿no? Aunque sean totalmente distintos a nosotros, ¿no? Porque a veces si nos vamos por la exaltación de tenemos que mostrarnos cómo somos y mostrar nuestra esencia y podemos llegar a un tipo de organización, te diría, quizá demasiado pasional, ¿sabes? Donde se exacerba mucho una parte que es esencial, porque, y yo la defiendo, porque somos fundamentalmente seres biológicamente emocionales, pero que en un contexto organizacional tiene que estar en equilibrio con otros ámbitos también, ¿no? Entonces, de amor estamos, por tanto, de aceptación nos queda mucho que recorrer y tenemos que ser capaces también de hablar de aceptación de aquellos que no se quieran mostrar amorosos, ¿no? Esa es yo creo que es también la grandeza de la propia comprensión y reconocimiento de la diferencia. ¿No? O sea, entiendo, Claudio, que pueden convivir estas personas que sí que dan este paso, ¿no? A esta aceptación, abertura, esta definición que has dado, ¿no? De amor organizacional, que me ha gustado mucho, ¿no? Me ha apuntado aceptación y el reconocimiento, de me siento reconocido.
con otras personas que consideren que su paso por la organización es un mero, hago una actividad, recibo una remuneración, me voy a mi casa. Y hasta aquí quiero tener este modelo relacional. Y también está bien. Claro, exacto. Mira, es que además hay un cuento que seguro que conoces, que es el de los picapedreros. Seguro que lo conoces. A ver, cuenta. No, no recuerdo ahora. Yo lo uso para explicar esto que estamos hablando ahora. Habla de que se acercó alguien en la época medieval en París a unos picapedreros que estaban trabajando. Se acercó al primero y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y la respuesta fue, pues aquí estoy picando piedra bajo el sol, ¿no? Mm, Vale, se acerca a un picapedrero que está un poco más allá y le pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Digo, aquí estoy picando piedra para ganar un salario y llevar la comida a mi casa. ujú, Entonces fue un tercero y le preguntó al otro picapedrero, ¿y tú qué estás haciendo? Y dice, yo aquí estoy picando piedra porque estoy construyendo una catedral. ujú, ¿Mm? De estos tres, yo creo que los 2 segundos son muy aceptables. Es decir, tenemos que aceptar el que nota la pasión de construir la catedral y, evidentemente, si conseguimos equipos que quieren construir catedrales, oye, tendremos una energía brutal allí. Pero hay personas que su sentido vital a lo mejor está en otro lugar, está en su propia familia, está en otros proyectos, está en la música, está en la bicicleta, está en la poesía, está en lo que sea, y el trabajo es un mero vehículo para subsistir bien y lo cuida, lo acepta y lo protege. Porque el segundo picapedrero dice, estoy aquí picando piedra para llevar remuneración a mi casa. Y no ujú, se queja. En cambio, el primero se está quejando, hay un punto de queja. Este es sí ujú, ese punto, ese tipo, digamos, de personas que sí que son dañinas a las organizaciones si entran en la queja destructiva, ¿no? Estoy aquí picando piedra, estoy haciendo lo mismo, es que tal, es que tal, el es que, el es que, el es que, el es que, el es que de la queja continua, entonces ese sí que es algo que hay que trabajarlo. Los otros yo creo que hay que aceptarlos. El de la catedral seguro, y el segundo a lo mejor sí, ¿por qué no hacer un esfuerzo para conectar su sentido a lo mejor con construir una catedral más pequeña, ¿no? Y si no lo conseguimos es igual, porque yo creo que esa persona, consciente de su para qué lo tiene claro, lo va a entregar todo. Desde otro lugar, pero lo va a entregar, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablábamos en alguna otra ocasión, Padre, sobre esto, yo creo que es un acto de aceptación, también de amorosidad, entender los 3 tipos de picapedreros, por decirlo así, aunque con el primero claramente hay que trabajar. Y en esto también nosotros que nos dedicamos a las relaciones, a la cooperación y a las personas, somos también muy drásticos, ¿eh? Es decir, a veces parece que puede ser un punto, déjame que lo banalice, de un punto flower power a muchas de las cosas que nos dedicamos, a veces pueden ser escuchadas desde ahí, ¿no? A veces nosotros decimos, oye, si el primer picapedrero, utilizando la historia que te he comentado, tú creas contexto, lo ayudas, le preguntas, la pregunta clave para toda persona es mirándolo a los ojos de una manera claramente centrada y calmada, preguntarle qué necesitas para estar bien. Y si aún preocupándote por él una vez, 2 veces, 3 veces, hay un momento en que tiene un límite. Y hay personas donde lo más sano es que ya no estén ni o en el equipo o en la organización. O en la organización, ¿no? Y eso va por culturas. Quienes no trabajan y toman decisiones sobre esas personas, pues pueden generar sombra en la organización si siguen en la queja y la organización no hace nada por ellos. Ahora, si en el punto, la recomendación a veces eso ya has hecho todo por él, sí, realmente lo has hecho, no quiere, no sabemos, oye, este no es su lugar. Recuerda, las organizaciones, aunque cuesta a veces entenderlo, están por encima de las personas. Ahora, las personas conforman la organización, claro que sí. Eso las organizaciones, ¿eh? Cuando hablo de organizaciones, para hablar desde una empresa hasta un hospital, un ayuntamiento, una escuela, es decir, personas, comunidades de personas alrededor de un propósito, el para qué del propósito y del funcionamiento, en términos del orden de las cosas, está por encima, ¿no? Y eso también hay que cuidarlo desde un punto de vista del liderazgo,
porque a veces se mal usa esto, se mal usa y no se entiende bien. Bueno, eso es lo un poco respondiendo a tu pregunta, ¿eh? Respondida. De hecho, bueno, no hemos preparado las preguntas, yo me las preparo, le dije a Claudio de no compartirlas para que fuera natural. Pero hablando de esto, una de las que me había notado es, a ver cómo la reformulo un poco. Me hablabas de estos 3 tipos de picapedreros, ¿no? Y entonces ahora voy a irme al primero, que es el de la queja, ¿no? Pienso que todos en algún momento podemos ser tóxicos. O sea, podemos tener un comportamiento de este picapedrero, Sí, ¿no? sí. Y no nos damos cuenta, ¿no? Hace poco vi una publicación que hablaba de 8 tipos, ¿no? Y yo veía como muy claro alguno de algún compañero y entonces me vi a mí y dije, uy, si yo también estoy aquí, ¿no? Todos en algún momento Claro. podemos tener un comportamiento un poco, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero un poco próximo a esta colaboración, a este avanzar, ¿no? Un poco situados en este picapedrero. O sea que todos podemos estar en las 3 en algún momento. Vale. Lo que ocurre es que identifico a personas que suelen estar más, ¿no? En este picapedrero primero, ¿no? Y claro, ¿qué hacemos con esto, no? Yo digo, ¿qué hacemos con los conflictos o con las personas con las que, bueno, no nos caen bien o notamos que hay cierta crispación o personas pues que a veces tienen un aire más narcisista y a veces arrastran al grupo, ¿no? ¿Qué se hace con esto, Claudio? Bueno, mira, primero, déjame que haga un abordaje muy ingenieril, primero, Vale. ¿vale? Primero, yo creo que todos podemos hacer un mapeo de nuestro trabajo de personas con las que sí o sí tenemos que relacionarnos para cumplir nuestros objetivos profesionales, ¿vale? No nos tenemos, aunque dependemos de todas, porque la interdependencia en una organización es completa, en mayor o menor grado es completa, en la cotidianidad tenemos que relacionar con personas concretas, con nombres y apellidos, y tendríamos que hacer un análisis para ver dentro de esas personas cuáles son de este tipo y con qué frecuencia tenemos que interactuar con ellas. Y hacernos una pregunta, es decir, oye, el coste de la relación con esta persona, con estas características que tú dices, ¿lo puedo sostener para conseguir mis objetivos profesionales? Si la respuesta es sí, no te canses. No te canses. Porque una de las características que tienen estas personas de manera consciente o inconsciente son absorbedoras de mucha energía negra. Es decir, ellos en realidad están protestando es su manera de querer ser vistos y reconocidos. No han encontrado otra manera para hacerse ver de esta manera. De la misma manera que, no sé si nos hemos encontrado, bueno, yo sí me he encontrado con directivos de CEOs o directores generales cuya única patrón de comportamiento es el autoritarismo o el descrédito o la agresividad. Cuando tú analizas eso desde un punto de vista de la aceptación, desde la mirada amorosa, desde la mirada, voy a usar una palabra también, déjame que la introduzca, la mirada compasiva, es decir, desde la comprensión amorosa del otro, te das cuenta de que este pobre CEO es que no lo sabe hacer de otra manera, es decir, ha aprendido así, solo ha aprendido que gritando le hacen caso. Otra cosa es quien padece el grito, esto no es otro rollo, pero cuando miras a la persona es que no lo sabe hacer de otra manera. Entonces, volviendo a la interacción con estas personas tóxicas, si esta persona el coste que tiene, porque sí o sí te has de relacionar con ella para cumplir tus retos, es asumible para tú seguir haciéndolo y no te líes, o sea, déjala. ¿Vale? Ahora, si la frecuencia o intensidad con la que te has de relacionar es elevada y por tanto te está afectando y el coste es inasumible, pues entonces hay que intentar como mínimo tener lo que nosotros llamamos una relación fundamentalmente operativa. Una relación operativa es dejar muy claros los límites de qué se necesita y qué no se necesita. Y es como actuar muy en lo corto, ¿no? Es decir, mira, de ti necesito ABC en condiciones X y Z, en tal fecha. Punto. Tú me entregas, yo recibo, ya está. No hay más. Así tú haces lo tuyo y así hago yo lo mío. Como mínimo hay que intentar conseguir esto. Si no puedes, claro que se puede hacer una intervención
con la pregunta que yo, bueno, aunque déjame que haga un poco de coña con lo que he dicho antes, la pregunta mágica de la necesidad. Es decir, ¿qué necesita esta persona? Es decir, mira, yo en los años que llevo trabajando, estos tantos que decías antes, de verdad, te puedo decir, voy a ser ahora, voy a utilizar una cifra un poco curiosa, el 97% de las personas con las que me he relacionado, de los cuales hay muchos de estos que tú dices, te puedo asegurar de que no vienen de casa con ganas de tocar las narices y de ser así. No, algo ha pasado en la historia de esta persona. Vamos a hablar solo de lo que tenemos derecho para hablar y permiso, que es su historia profesional. La historia personal en la empresa, si no nos dan permiso, no tenemos no podemos entrar ahí. Pero en su historia profesional, desde que expectativas no cubiertas, pueden haber pasado miles de cosas que lo han llevado a ser una persona con actitud absolutamente tóxica, ¿no? Entonces, con esas personas puedes incluso en algún momento intentar tener una conversación reparadora, decir, oye, no, así no. Y si no, tienes que recurrir al cuidarte, al cuidarte. Y si va a más, recuerdas, hay que hacer una intervención eh, con el jefe, con recursos humanos o quien sea, porque esa persona, si realmente está supurando bilis, no es sana para la organización y hay que sacarla. Y eso hay que activarlo de alguna manera, ¿no? Te decía el 97%. ¿Por qué? Porque hay un 3%, según vi hace tiempo, siempre uso la broma, vi un programa del gran... ¿Te acuerdas de Redes? Del Sí, programa del Redes, Eduard del Eduard Punset. Punset, que falleció. Ujú. Es un programa hace muchísimo tiempo que lo vi, que se llamaba Los psicópatas organizacionales. Qué bueno. Me voy a Y él apuntar. daba esta cifra. La estadística dice que hay un 3% de psicópatas organizacionales. ¿Vale? Es decir, hay un 3% de personas que son patológicamente psicópatas, es decir, personas que no están en contacto con las consecuencias de sus actos en términos emocionales y por tanto son manipulativas, son agresivas y ni tan siquiera son conscientes de esto, ¿no? Bueno, eso ya es tema aparte, ¿no? Pero con Ujú. el 97 analiza con cuáles vale la pena trabajar, inténtalo y si ves que la bilis sigue supurando y te afecta a tus retos, tienes que escalar eso. La organización ha de tomar una solución. Y si no toma una solución, que a veces pasa, tú ahí tienes que tomar una decisión de conciencia, ¿eh? Es decir, si lo vas a asumir o no, y si no lo asumes, eh, como la organización en este caso está por encima, tienes que tú a lo mejor ir a una organización distinta. Ujú. Entiendo, Claudio. Vale, se hace una valoración, ¿no? Y entonces analizas esto que está ocurriendo, ¿no? Con Mm, estas personas, mm, cómo bueno, de crítico es, qué frecuencia tiene, mm, y mm. si realmente hay una afectación notable en el equipo, pues igual está Exacto. chocando con tus propios valores, ¿no? Ujú. Exacto. Con los que tiene la organización. Esto es muy interesante. Bien, te he dicho que empezaba ingenieril porque hay una parte muy de análisis, de diagnóstico, con quién sí, con quién no. Segundo, esas personas, el coste vale la pena asumirlo o no. Y tercero, hacer una intervención tú y si no, pues escalarla. Ujú. Me viene de esto que estamos hablando, una duda, y además tú que vienes del mundo financiero, Mm, mm, ¿cómo está la actuación entre recursos humanos, el área de personas, mm, y la directiva, ¿no? Porque, mm. bueno, en mi fundación, uy, problemas técnicos, a ver, que pongo batería, perdón, ¿eh? Sí. Mira, Patri, yo aprovecharé también para encender la luz porque Ah, aquí perfecto, se ha ido el sol y... un momento. fenomenal. Cosas del directo, ¿eh? Disculpad. Voy a aprovechar también para Ahí beber un poco de estamos. agua. Perfecto. Nos hemos... Mira, justo a la media hora hemos hecho el parón. ¿No? Para poder retomar. Poner Claro. energía. Muy Muy bien. bien. Perfecto, Claudio. Decías de Pues recursos humanos. sí, es una duda que he preguntado a varios directivos de recursos humanos. Es un tema que veo recurrente en conferencias que voy, webinars, bueno, tú que conoces también la Fundación Factor Humà.
es como que desde el área de personas a veces es como, ¿qué hacemos? Porque es como si hubiera dos, esto que decías, las dos visiones, ¿no? De Mm, las soft skills, que yo creo que en vuestro modelo de valor total hablaríamos del modelo relacional. O sea, recursos humanos tiene muy claro que si no hay un modelo relacional cuidado, esto no claro, funciona. claro. Y luego el componente del modelo, bueno, del valor económico, ¿no? Que bien, yo como empleada, una de las consultoras de las que estuve en Everest, si bien algo que me ayudó fue sensibilizarme con la parte económica, que es Mm, verdad que yo desde el otro lado, esto que decías, la empresa está por encima, ¿no?, de las mm, personas, claro, es que aquí tiene que haber un rendimiento económico, ¿no? sí, Esto sí. es el... Es que Entonces, de esto no nos podemos olvidar, ¿no? Está no, muy no, bien, hay que cuidar no. las personas y el modelo Sí, relacional, sí. pero esto también tiene que ser rentable, porque si no, los sueldos, ¿de dónde salen, No, no? no, no, totalmente. Y es como si hubiera este conflicto a veces, este propio malentendido entre las dos partes, porque es como, ¿dónde está el acuerdo, ¿no? Esto Mm, de, veniendo a esto que estamos comentando, ¿no? De estos conflictos con perfiles diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para que uno no absorba al otro, ¿no? Porque mm, los dos deben convivir. mm, mm. Bueno, primero aquí hay toda una reflexión que con la fundación también la he hecho en alguna ocasión, con Ana Furnés, etcétera, del rol estratégico de recursos humanos que no acaba de consolidarse del todo en las organizaciones, Mm, ¿no? Es decir, históricamente, además de donde viene la función de personas, empezó con relaciones laborales, luego desarrollo, etcétera. Se ha tenido que ir ganando la posición, pero aún no está, excepto en algunas organizaciones, algunas la han hecho desde luego, pero cuesta mucho que recursos humanos tenga una posición, la que es la que le toca, ¿no? Por eso nuestro modelo es un modelo que si bien nosotros, nuestro trabajo, fundamentalmente nuestra expertise es en el ámbito relacional, pero el modelo que planteamos es un modelo estratégico completo. Hablamos de valor económico, valor relacional y capacidad de adaptación. Es decir, excelencia operativa, excelencia de organizaciones e innovación y cambio. Entonces esto es estratégico, esto le interesa al CEO. Entonces al ujú, CEO hay que hablarle oye, el CEO son las tres cosas, no solo el valor económico, son las tres cosas. Y dos de ellas en igualdad de condiciones. Es muy el tema de crear valor económico, de generando una huella relacional negativa, nos la conocemos todos. El ujú. tema es cómo generar valor económico generando valor relacional positivo, huella relacional positiva con los colaboradores y con todo el ámbito con el que nos movemos, ¿no? Entonces ahí recursos humanos juega un papel fundamental. Lo que pasa es que le ha costado mucho a recursos humanos para trabajar esto, ¿no? Es decir, conozco muchísimas empresas donde evidentemente vienen del ámbito vienen. Es decir, las empresas muchas veces evidentemente nacen porque están aportando valor a un cliente, ese valor al cliente viene de dar un servicio o de una producción y por tanto de la parte operativa Ujú, y como ahí han sido gestadas ahí, luego incorporar a eso la visión del cómo, que es la parte relacional y de recursos humanos, cuesta mucho, a menos que el CEO lo tenga de entrada claro, ¿no? ujú. Entonces me he encontrado empresas de primer nivel de varios sectores donde tú miras el comité de dirección y a veces no está recursos humanos. O recursos humanos depende de servicios corporativos, es decir, o de lugares entonces, como que aún no se ha entendido. Es decir, oye, que sí, las organizaciones son fundamentalmente personas y personas tienen un rol estratégico. Es decir, no se entienden las organizaciones sin personas y por tanto tienen que estar posicionadas allí, ¿no? Por eso, cuando hablamos nosotros de valor total, hablamos precisamente de empresas totales, son las que son capaces de crear las dos cosas a la vez. Y les hemos puesto nombre a las empresas que no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, Ujú, las empresas que generan valor económico pero destruyen valor relacional son empresas, desde nuestro punto de vista, depredadoras. ujú, Y así les hemos puesto el nombre. En alguna ocasión hemos tenido que presentar resultados cuando medimos el valor total. La última vez fue un 78% de la empresa era depredadora. Al CEO no le gustó nada, pero esto es lo que hay, ¿no? Es decir, que el valor económico se construía a costa del valor relacional, ¿no? ujú. Hay empresas que generan valor relacional, pero no generan valor económico. Estas son empresas ineficientes, ¿no?
O dentro del sector público, que habitualmente este es el caso, ¿no? Son empresas que tienen que tienen que trabajar con déficit, pero al menos que las relaciones sean positivas, ¿no? Y luego están las que ni una cosa ni la otra, que las hay, ¿eh? Hemos hecho el último estudio, sitúa en el año 2017 había un 28% de organizaciones en el ámbito ni valor económico ni valor relacional, es decir, moribundas, les llamamos moribundas, ¿no? Hicimos una medición, esto da para otra conversación. Hicimos una medición del valor total en plena pandemia y moribundas habían bajado un poquito, porque había una reacción importante, pero sigue habiendo un peso importante de empresas que ni una cosa ni la otra. Entonces, por ejemplo, recursos humanos se podría dotar de mirada estratégica como esta que plantea el valor total para entrar en una conversación con el CEO desde otro lugar, ¿no? Y aquí hay un trabajo importante para hacer dentro del ámbito de los recursos humanos, que por cierto, este año hay que hacerles un reconocimiento brutal porque han estado en el candelero, es decir, se han dejado Totalmente. todo a la hora de poder gestionar todo lo que han tenido que gestionar, ¿eh? Pero sí, hay todo un elemento, hay camino que recorrer ahí. ¿Mm? Sí, en un proyecto que estuve decía, era un proyecto estratégico de selección y entonces habían gente del equipo que se quejaba, ¿no? Y el director de Mm, recursos humanos decía, ¿pero por qué os estáis quejando? Estamos en un momento de crecimiento y apostando por la estrategia. No mm, estamos en momento de ERTES ni momento de despidos. mm, Aprovechemos el momento que estamos pasando, ¿no? Y me quedé mucho con aquella frase porque es como, puede haber momentos en los que recursos humanos tengan que adoptar un papel mm, muy desagradable. mm, O sea, es que quien va a tener que proceder a toda esa gestión con las personas y, mm, bueno, y los despidos, yo creo que es la parte más desagradable, ¿no? Y despidos a gran mm, escala, ¿no? Como puede ser un ERTE. Entonces, cuando puede hacer esa función estratégica de crecimiento, de aportar valor, es que es maravilloso. ah, Si la empresa ah, está ¿no? en un momento de ah. crecimiento, pues es algo a valorar. Y mira, y trae réditos, ¿eh? O sea, es rentable ese tipo de trabajo porque si se hace históricamente y se crea una cultura de recursos humanos potente, estratégica, Ujú, y auténtica, sincera, etcétera, cuando llegan momentos de crisis y hay que hacer ERTES o hay que despedir personas, la organización lo entiende. Hay ujú, algún caso que conocí en la crisis anterior, la del 2008, empresas que habían trabajado mucho el valor relacional y una empresa que tuvo que despedir aproximadamente 170 personas y solo tuvo 3 juicios de ujú, reclamación, 3. El resto entendieron bien de qué iba el tema, ¿no? Es decir, pero eso es un trabajo lento y ujú, consistente, ¿no? Y que ujú, es un trabajo como la construcción, que es construcción de confianza. ujú, Y ya sabes que la confianza también dicen que sube por la escalera, pero baja por el ascensor. Es decir, es muy difícil construirla, pero cualquier error te caes y por tanto con la construcción de valor relacional va en la misma dirección. Cualquier cosa te lo hace caer, pero cuando lo construyes bien y por un efecto de entorno como el que estamos viviendo ahora o se vivió en ese momento y has de tomar decisiones fuertes, si se explican bien en el contexto, la organización lo entiende, suele ujú. entenderlo. Qué bueno. ¿Mm? O sea, es un punto que luego te trae Mm, aún más, más retorno, ¿no? En sí, situaciones pues, que aún más necesitas esta comprensión por exacto. parte del trabajador. Ujú. Mm. Vale, Claudio. Otra cosa que te quería preguntar. Bueno, terreno emocional Ujú, y, y los empleados, ¿no? Una de las cosas que he ido observando y que me comentan, ¿no? Algunas personas es que han pasado cuadros de ansiedad durante años sin saberlo. mm, Ellos han seguido en el trabajo mm, con la alta productividad y no han seguido, ¿no? Y de repente ha pasado algo que han dicho, o alguien les ha dicho, mira, esto es que tienes un ataque de mm, ansiedad, ¿no? mm, Y lo sabían, ¿no? O sea, en general veo que hay mucha desconexión, ¿no? Del cuerpo, de estas emociones.
¿Esto qué hacemos? O sea, Bueno, la desconexión viene por desconocimiento y el desconocimiento viene porque somos analfabetos emocionales. ujú, Mira, mi hija, que ya, bueno, ahora está en la universidad ya, pero cuando empezó a estudiar iba a un cole donde ya desde pequeñita, al empezar cada día por la mañana, hacían una rueda emocional de cómo llegan, de cómo llegaban. mm, Es decir, desde muy niñas iban entendiendo, iban incorporando a la cotidianidad el conectar de cómo estoy. Ahora estoy así, ¿no? Es decir, empezaban ya a tener cultura emocional, por llamarlo alguna, conocimiento emocional, ¿no? Que yo cuando me lo explicaba, cuando me lo dijeron que hacían eso, digo, coño, pues si esto es lo que yo hago, siempre que abrimos un programa, lo abrimos así, con ujú, adultos, ujú. ¿no? Y hay muchos adultos cuya única respuesta es, algunos les preguntas cómo vienen y te dicen, bueno, yo he venido en moto, entonces esos son los más básicos. Otros, ¿cómo estás? Digo, bien o mal, y no salen de bien o mal, entonces, porque el registro no existe. Entonces, lo que se estaba y se está empezando a enseñar y a aprender en las escuelas en estos momentos va a ayudar que en el largo plazo no seamos tan analfabetos. Pero ahora existe mucho analfabetismo emocional. Mira, Patri, y hay una cosa que me ha dado mucha rabia, por decirlo así, es que Ujú, en este último año de pandemia, donde el tema emocional ha salido a lo bestia, ¿no? Y de hecho, la ola psicológica invisible que estamos viviendo, aunque si tú ves Twitter o publicaciones, bueno, en Fundación Factor Humà hicimos un webinar también con la unidad de crisis de Barcelona, con Ingeber Porcar y con Carlas Cortés, que son su director técnica, ella, y él es el director ejecutivo, hablando de esto, de la salud psicológica de las personas, donde hay mucha afectación porque la gente no sabe qué narices le pasa, es decir, no le sabe poner ni nombre a la parte emocional, ¿no? Entonces hemos estado haciendo programas online sobre gestión emocional donde no hemos explicado nada que no hayamos explicado 200 millones de veces en los últimos 10 años. Exactamente lo mismo. A personas que seguramente en otros contextos ya lo habían escuchado, ¿no? Y ahora sirve. Bueno, ha servido siempre. Lo que pasa es que ahora evidentemente se vive con mucha más intensidad. Entonces, aún existe mucha necesidad de conocer qué son las emociones, para qué sirven, cómo las detecto, cómo se llaman. em, Ponerle nombre a las emociones. Es decir, si tú le dices a una persona que haga una lista de cuántas emociones conoce, pues te dicen 15, 20, algunos no llegan ni a 7, 10, pero hay registradas, hay un libro que se llama El universo de las emociones que tiene más de 500 y pico emociones. Evidentemente hay un modelo básico de 4 o 6 emociones cuya combinación hace que haya muchas, pero hay tal matiz emocional que si tú no sabes ponerle nombre ni a las 4 básicas del miedo, la tristeza, la rabia y la alegría, si tú no sabes ni tan siquiera ponerle nombre a estas 4 emociones y dices estoy bien en lugar de decir no estoy alegre, ¿no? O estoy mal y en realidad estoy cabreado o estoy triste, si no le sabes poner nombre, no puedes trabajar contigo, no puedes saber cómo estás, ¿no? Entonces, esto es algo que ha generado este año y va a generar aún de manera muy silenciosa, porque muchas organizaciones lo han hecho, pero otras no se han preocupado de dar herramientas, de formar a los managers, de formar a la gente en poner otra vez sobre la mesa este conocimiento emocional para que precisamente se conecten y no estén desconectados, como tú dices, ¿no? A la necesidad de saber cómo estoy a la hora de tomar una decisión. Es decir, siempre un libro que es recomendable por el título, ya el título, que es de Antonio Damasio, un portugués neurobiólogo, que se llama El error de Descartes. O sea, el libro ya vale el título. Pues el error de Descartes. El tema no era pienso, luego existo, no era cogito ergo sum, el tema era siento, luego existo.
Entonces, bajar de la mente, bajar del pensamiento y entrar en mi conocimiento emocional es fundamental, porque yo tomo decisiones desde la rabia, la tristeza, la alegría o el miedo. Y no es lo mismo tomar una emoción, una decisión desde el miedo o desde la tristeza. No es lo mismo, no es lo mismo. Y yo, si soy colaborador, soy transmisor, son virulentas las emociones, se transmiten como los virus, se contagian. Y si soy manager, si llevo un equipo, ya no te digo un director, si llevo un equipo de 1 o 2 personas, yo fundamentalmente soy un gestor emocional de mi equipo. Vale que está al servicio de ser operativos y conseguir el objetivo X de cada equipo. Pero yo tengo que crear condiciones emocionales que me faciliten hacerlo, con lo cual necesitamos aprendizaje emocional. Necesitamos conocer qué son, para qué sirven, dónde las siento, cuáles son las que más siento, cómo salir de una emoción, cómo transitar hacia otra emoción, cómo. Hablamos de amor antes, hemos empezado hablando de amor. Si yo tengo que aceptar al otro y el otro me está lanzando un grito, yo tengo que conectar el grito de dónde viene. ¿Es la rabia o es miedo contrafóbico? ¿O es un miedo que la única manera que sabe es gritarme? Si yo no sé ni ponerle nombre, lo único que veo es un tipo gritando o una persona gritando. No puedo ser amoroso, no puedo ser amoroso, no puedo hablar de amor en la organización si no sé ni ponerle nombre a cómo me siento. Entonces es fundamental esto que sacas, porque es como el back to basic, es el primer nivel. O sea, teníamos que empezar por aquí y como consecuencia última poder hablar de amor real en la organización, porque en el fondo el amor, que es la aceptación del otro, es una derivada de la alegría, que es el del encuentro. Es la alegría, el gozo del encuentro con el otro, del vibrar con el otro, ¿no? Entonces, hay que conectarse, hay que conocer y hay que saber qué es esto de las emociones, porque son parte de nosotros, somos emocionales, ¿no? Interesante, Claudio. Es como el abecedario, ¿no? Es como Mm, algo como, yo tengo a mi hijo de 5 años que ahora está en la fase de empezar las letras, ¿no? Y tiene mm, curiosidad por los libros y me mm, dice, quiero saber leer. Y digo, bueno, esto primero tienes que identificar las grafías, mm, ¿no? mm, La A, cuál es, la B, ¿no? mm, Pues mm, para poder relacionarnos, ¿no? Y mm, gestionar mm, y abrir el corazón, ¿no? En la empresa, claro, lo primero es reconocer la emoción, ¿no? mm, mm. Formarnos en emociones, en la base. Y es muy Hay una, interesante, sí. hay una película que yo creo que todos tenemos que ver, Ujú, que seguramente la has visto ya, que se llama Inside Out, ujú. la peli de Pixar, que realmente es para adultos más que para niños, porque Sí, está hecho en dibujos animados, pero esa película es fundamental, se explica todo esto que estamos hablando ahí, se explica de una manera muy clara, muy transparente. Vale la pena ujú. verla. ¿Mm? Inside Out. Pues mira, la recomendaré en Sí, algún sí, webinar para quien desde luego. quiera reflexionar además en familia. Sí, claro, si no se ha hecho educación, que como dices ahora ya están cambiando los tiempos, Mm, ¿no? La educación nos ha incluido, ¿no? La mm, enseñanza mm, nos ha incluido la asignatura de educar emocionalmente. Entonces la empresa ahí tiene un reto, tiene un mm, desafío, ¿no? Porque sí. la gente llega analfabeta, pues igual que hay que enseñar técnicamente a manejar un programa nuevo o Mm, un software o mm. X, lo que sea, o, pues también forma parte, ¿no? Del desempeño de una persona. Desde luego, ¿no? Por eso también hay un punto que a veces creo que no ha ayudado mucho la expansión exponencial de todo el tema de la autoayuda y de la emocionalidad y de toda esta historia. Creo que no ha ayudado porque en el fondo creo que en algún contexto ha Ujú, banalizado, ¿no? Y se ha hecho mucho daño. Había habido, yo creo, mala praxis. Y se ha llegado a ver mal esto en muchas organizaciones porque se ha hecho desde un lugar o cuando no tocaba o se ha hecho porque había que hacerlo, no se ha hecho un buen diagnóstico a la hora de hacer un buen diseño. Entonces se ha hecho daño con esto. Esto es una barrera adicional a nuestro ujú, analfabetismo. Además, cuando se ha intentado hacer, no todo el mundo lo ha hecho bien, ¿no? Son barreras ujú. que hay que traspasar también ahora. ¿No? Hay trabajo, ¿no? La parte buena es que los que nos Sí, dedicamos a esto sí, tenemos trabajo para hay hacer. trabajo
Y bueno, también hay que seguir sensibilizando, porque a veces cuesta, cuesta. Ujú, Pesa mucho, mira, en el webinar este de la fundación que hicimos con la unidad de crisis, planteábamos un dilema. ujú, El dilema ante lo que estaba pasando en términos de impacto psicológico en las organizaciones, el directivo tiene dos opciones. O hace acciones preventivas, es ujú, decir, forma a los líderes, ayuda a los equipos a entender lo que ha pasado, a integrar en los aprendizajes, a sanar las heridas, porque todo el mundo, todos, absolutamente todos, hemos sido afectados en un nivel u otro por la crisis, todos. Desde que hemos tenido que empezar a trabajar por pantalla y no nos gustaba, que es el 0,1 de impacto, hasta el 100, que es aquella persona que se ha ido, que ha fallecido. Todo el mundo ha quedado afectado en diferente grado, ¿no? Entonces, eso eh, es hacer acciones preventivas en las organizaciones, es anticiparse a intentar trabajar esto. Y la otra era es esperar que las personas se regularan solas, esperar la autorregulación, pero esa autorregulación con este analfabetismo emocional que estamos diciendo es bastante difícil. Y de ahí el pico, que no me lo invento, está en las noticias, el pico de suicidios, el pico de impacto en la salud mental, la falta de psicólogos que existe, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué no se hacen acciones preventivas? Porque evidentemente este trabajo no es de efecto inmediato en la cuenta de resultados. Y ahí estamos. ¿Qué quieres? ¿Corto plazo en el valor económico o largo plazo en el valor relacional? Y ahí vienen los dilemas estratégicos de la toma de decisiones de los directivos, ¿no? sí. Mm, Sí, en varios lives que he hecho acaba siendo siempre el dinero, ¿no? El dinero es mm, un componente que siempre está presente, ¿no? mm, Mm, yo quería, hablando de este webinar, si alguien no lo ha visto, yo la verdad es que me impactó muchísimo cuando lo vi. De hecho, escribí a una empresa, les dije, oye, cuidar a los empleados. mm, Les hablé de vuestra propuesta, lo que pasa es que, bueno, mm, en ese mm. momento, pues bueno, no lo vieron claro. Pero me impactó muchísimo. Había unas gráficas ¿no? Que habíais trabajado, entiendo, con Ingeborg, Ingeborg Pokar. Porcar, que lo que hacían es decir, bueno, ponemos varios cuadrantes y varios parámetros sobre los que una persona puede estar, ¿no? A un nivel muy alto de ansiedad, ¿no? O sea, Exacto. ¿qué nivel? Vamos a medir la ansiedad, ¿no? Sí. Con datos, ¿no? Datos. Entonces, seguramente si alguien, ¿no? Está teletrabajando, creo que había teletrabajando con niños, ¿no? En pérdida de trabajo y pérdida de familiares o que te hubiera afectado el COVID, ¿En ¿no? primera línea o no en primera O no línea? en primera línea. Claro, eran 4 elementos clarísimos. Es sí o no, ¿me ha afectado esto? Sí o no. ¿Estoy trabajando? Sí o no. ¿Estoy con niños? Sí o no. ¿He perdido a alguien por COVID o alguien cercano lo ha sufrido y está con secuelas? O yo mismo y me he quedado no sin trabajo. Y eso ya te da una primera aproximación de en qué nivel Claro. de ansiedad estás. Exacto. Claro, Sí. yo me asusté. O sea, yo te juro que en ese momento estaba un poco en pánico. Pensé, "Oh, tengo que hacer algo porque realmente es que fue muy claro. Claro, Mm, es que esa imagen a mí realmente mm, me impactó muchísimo porque digo, ¿esto alguien no lo entiende? O sea, claro. ¿alguien que vea este gráfico? ¿Hay alguien que de verdad no pueda empatizar con esto? Pues hay Hay un muchos que problema no lo han de entendido. miopía. Hay muchos que no lo han entendido. Porque asusta mucho, Patri. Porque hay una creencia de que esto va a levantar. Mira, hicimos una intervención con un comité de dirección de una aseguradora, Ujú. que eran unos 20, bueno, no era un comité de dirección, era el primer nivel de una organización antigua, para llamarlo, para adjetivarla fácil, o suave, más que fácil, suave. Hablábamos de estos temas y el feedback al final fue que esto no servía para nada, que habían sentido que habían estado en psicoterapia. De hablar de esto que estamos hablando, ¿eh? Hablar de cómo están, de cómo les ha afectado, de cuáles son las emociones básicas, de qué es el reconocimiento,
de qué es la presencia. Estábamos hablando de todo esto que estamos hablando hoy, ordenado, puesto en un webinar para ellos. Pues no entraron, no entraron, no entraron, no entraron, no entraron. Primero por negación. No, nuestra gente está bien. Todo el mundo está bien. Cuando no sabes cómo está todo el mundo en concreto. Por esto que tú estás diciendo, ¿no? Porque el tema es que sobre esa gráfica que te asustó tanto, no sé si te acuerdas que luego la superponíamos sobre la gráfica de los tipos de empresas de valor total. Tú imagínate eso, una persona con todos esos así, en una empresa depredadora. No, no me acordaba. Yo creo que ya me quedé tan No. impactada. O sea, tú imagínate eso mismo, esa persona en una empresa depredadora, no tiene nada que ver que en una empresa que cuida a las relaciones o en una empresa moribunda. O sea, a lo que tú dices le tienes que meter el diagnóstico de la empresa donde está la persona, ¿no? Entonces, cuando Exacto. unes afectación individual con tipología organizacional, esto ya asustarse es poco, ¿no? Cuando a veces... Entonces, como tú dices, nadie lo ve. No, porque hay, es fruto, también yo creo que estamos en un cambio generacional importante, que cuando la generación, hablando, la generación de mi hija, que desde pequeña sabe de qué son las emociones y que sabe lo que es la diversidad. La diversidad de raza, de tendencia sexual, lo sabe y lo vive y lo convive, estas cosas ya estarán introducidas, ¿no? Ahora, a una organización que suavemente le hemos llamado vieja, eh, es muy difícil, porque, porque les da, es miedo, les da miedo, miedo a lo desconocido, miedo a abrir un melón que creen que no podrán gestionar. Interesante. ¿Mm? O sea que detrás de una falta de gestión hay miedo. Sí, 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 sí. En el fondo es miedo a lo desconocido, miedo a lo desconocido, al no saber qué va a pasar o mejor no lo toques porque ya está funcionando Está funcionando. y esto, que cada uno se autorregule, tú, que aquí, que vengan de casa peinaditos y tal, ¿no? Pues Yo no sí. soy el papá, yo oí una vez, yo no soy el padre de nadie. Y yo Mm, pensaba, "Oye, pero mm, es que no mm, esta es la mm, relación, no se trata de mm. padre". Exacto, no, no. Tú tienes que, el líder tiene que ser un líder responsable y cuidador en el ámbito que le toca, que es el ámbito profesional. Claro. Y lo que, otras cosas que habíamos hablado antes, nuestros roles, ¿no? Nosotros cuando aparecemos en nuestro rol en nuestra empresa, em, no dejamos los roles fuera en la puerta, ¿no? Vienen con nosotros, o sea, vienen con nosotros mi rol de pareja, mi rol de padre, mi rol de hermano, mi rol de hijo. Aparece cuando yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Se tienen que ocupar de esos roles? No, no porque no tienen permiso. Ahora, el líder, si yo tengo un líder, tiene que saber mirarme de manera completa, porque yo voy a hacer cosas en función de cómo están, cómo estoy yo completo, no solo cómo estoy ahí, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no tiene permiso para entrar en mis otros roles, tiene que saber mirar y cuidarme en esos otros roles. Esa es una de las dificultades del liderazgo. No podemos decir simplemente, no, que vengan peinados de casa. O la frase esta, no, yo no soy papá. El no soy papá, en el fondo, es una evitación, es una frase, creo, puede estar dicha en muchos contextos, pero genéricamente para mí es evitativa, es decir, yo no me meto en eso, no, te tienes que meter hasta donde tienes que meterte, hasta el momento en que la persona, su performance, su capacidad de hacer, de conseguir resultados de manera positiva y hacerlo con una huella relacional positiva, sin generar tensiones ni conflictos, ni entrar en la queja, en el momento en que eso empieza a cambiar y afectarse por cómo están los otros roles que no vemos de la persona, en el momento que eso empieza a pasar, has de preguntar, has de cuidar. Evidentemente no le vas a solucionar la vida ni tienes derecho a solucionarla, pero le tienes que cuidar, lo tienes que, volvemos a la palabra, mirarlo amorosamente, entender que esa persona está movilizada por su todo, porque él es todo. Yo no soy solo una cosa aquí, yo soy todo, ¿no? Y esa es la historia, ¿no? Totalmente. Ay, Claudio, muy interesante, Hay la mucho, verdad. que Podríamos hablar. estar, hay mucho que hablar de esto. Hay que seguir Mm, hablando. Yo creo que es muy importante mm, seguir hablándolo. Bueno, es mm, que no hay otra, ¿no? Y mm. poniéndolo sobre la mesa.
Mira, te propongo un pequeño ejercicio que hago en los cierres de las entrevistas Muy para bien, quien está aquí y también para luego quien lo vea, que lo haga muy bien. en su casa o en la oficina. Y yo hago, expreso varias, o sea, digo varias afirmaciones y tú ¿Sí? me dices si consideras que es verdadero o falso y puedes Vale, añadir una reflexión, ¿vale? vale. Vale, y quien esté escuchando, pues también, si lo quiere reflexionar, perfecto. La primera, es un acto de amor desarrollar la inteligencia emocional en managers y empleados. Desde luego. Sí, 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 desde luego. Es un acto de querer entender al otro, de querer reconocer al otro, de querer cuidar al otro. Sí, La colaboración o la cooperación es uno de los ingredientes básicos que hacen a las empresas grandes o totales, ¿no? En el modelo de sí, valor total. sí, sí, desde luego que sí. La cooperación es una dimensión que lo que provoca es que las personas y los equipos contribuyan todos juntos y de manera cruzada a conseguir los retos de la propia organización. La cooperación ayuda a que las organizaciones sean más ágiles. Si tú quieres construir una organización ágil, construye contextos de cooperación y de confianza. Eh, Así que desde luego que sí, ¿eh? Y eso hay que entenderlo. Y no es nada fácil porque la cooperación tiene costes. La cooperación es un acuerdo entre dos y por tanto eh, siempre hay un coste. Pero hay que crear condiciones para que se entienda esa cooperación, ¿no? Ujú. Qué bueno, la cooperación tiene costes, nunca lo había Mm. pensado así. Ujú. Hay una cosa que no hemos hablado, pero que vi en uno de los vídeos de una entrevista que te hicieron, y es sobre la identidad. Y Mm, pongo, conocer la identidad de la empresa es útil a los trabajadores para cuidar las relaciones empleado-empresa. mm, La relación empleado-empresa. ujú. Sí, a ver, ¿te refieres a la identidad organizacional? Ujú, Sí, sí, sí. A ver, la identidad organizacional es un aspecto muy poco trabajado. ujú, Para nosotros es central en nuestra mirada de valor total, es el núcleo desde el que emana la esencia de la organización, porque se habla mucho de propósito, se habla mucho de visión, se habla mucho de misión, que son cuál es mi aspiración, qué es es la visión, cómo voy a llegar a ella, que es la misión, y qué es lo que me motiva, la energía, que es el propósito, que son dimensiones súper interesantes y necesarias. Pero la pregunta es, vale, muy bien, una cosa es dónde voy, cómo voy y qué me motiva. Ya, pero tú quién eres. ujú, ¿Tú quién eres? Dime tú quién eres. Y esa es la pregunta básica de la identidad. ¿Quién es la organización? ¿No? Eh, no es, hay algunos ejemplos ahí en el libro. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que dice, no, nosotros nos dedicamos, somos alquiladores de barcos en una web, o sea, hacemos comercio online alquilando barcos, ¿no? ujú, Eso es lo que somos, a que digan, no, nosotros somos creadores de experiencias náuticas. Somos creadores de experiencias náuticas, coño. Si tú te dices que eres creador de experiencias náuticas, puedes alquilar barcos y hacer miles de cosas más, ujú, ujú, que sean crear experiencias náuticas, ¿no? Entonces, si tú no trabajas o no tienes clara la identidad, te estás perdiendo capacidad de conectar y vincular bien a los trabajadores, más allá de que desde luego no es desmerecer, ¿eh? Porque necesitas propósito, claro que necesitas energía para la acción, para el movimiento, y necesitas futuro, necesitas posibilidad, que es lo que te da la visión y la misión, ¿no? Pero esta pregunta en términos, en momentos de complejidad como ahora, la pregunta de quién soy, es una pregunta de entornos complejos y variables como los que estamos viviendo. Porque si no tienes clara la respuesta a quién soy, el entorno te puede llevar a cualquier lugar y puedes empezar a reaccionar de muchas maneras. Entonces, es que ujú, ser capaz de responder siempre desde un lugar muy centradito, que es este punto de conexión de aquí, que es tu propia identidad. De aquí no te ujú, mueve nadie. Das respuesta de manera flexible, pero tú eres este. Pero esta ujú, pregunta a veces no está bien respondida. De hecho, hay muy pocas organizaciones que la tengan clara. ujú. Muy poca. Qué bueno. ¿Quién soy como organización? Ujú.
responder a la pregunta. Dinero y bienestar son polos opuestos, no pueden convivir ambos. Dinero y bienestar no pueden convivir. Un modelo, o sea, valor económico y valor relacional, ¿no? O Sí sea, que pueden. que el empleado produzca, pero que también esté bien. Sí que pueden, sí, claro que pueden convivir y tanto que sí. De hecho, es nuestra propuesta, han de poder convivir. Implica una mirada equilibrada, una mirada de desarrollo, una mirada de que hable de desarrollar organizaciones, no de hacer crecer organizaciones. El crecimiento siempre tiene un límite y cuando quieres crecer, 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 estresas, aceleras por acelerar, que puede ser un objetivo legítimo de una organización, estar creciendo, 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 pero la pregunta para mí es desarrolla, es decir, cómo vas creando valor económico con valor relacional, que en el fondo también es una derivada del bienestar, ¿no? Estoy bien, ¿no? Y en el momento, y a veces puede ser que necesita estar mal durante un tiempo, ¿eh? A veces necesito tensionar la organización, claro que sí, pero claro que pueden convivir. De hecho, esa es la gracia, ¿no? Que convivan las dos y que nos guste levantarnos e ir a trabajar cada mañana. Eso ya, una A maravilla. producir, a producir, porque nos tenemos también que relacionar muy bien con el dinero. Aquí hay toda una historia también con la pasta y con el dinero. Hay ciertos ámbitos donde parece que el dinero, el dinero en una empresa, en una organización es fundamental. Sin dinero estás muerto, es el aire tuyo, sí, o sea, no respiras. ¿No? Tienes que cuidarlo, saber cuidarlo, saber construirlo y que es el desenlace final de poder servir el valor que das a tus clientes. Y eso es un mantra. De hecho, es el sentido de productivo o de servicio de tu organización. Pero eso evidentemente hecho desde un lugar determinado. Hay que relacionarse bien con la pasta. Lo que pasa es que hay toda una historia ahí con la exacerbación de la acumulación a todo, a por todas del valor económico, que es lo que creo que ha podrido directamente el management organizacional. Y ahora me ha salido este exabrupto, casi acabando la entrevista, pero Nada, me ha salido el nada, nada, exabrupto. está Ha bien, está tardado. bien. Es muy auténtico. Muy auténtico. La adaptación al cambio nos ayuda a crecer como profesionales. Sí, sí, desde luego. Y es lo más jodido y difícil y arriesgado que hay, porque hemos construido mucho para estar en nuestras zonas de confort. Y Mm, bienvenidas sean nuestras zonas de confort. Nos ha ujú. costado mucho construir nuestras zonas de confort. Que nadie las Mucho. toque. Pero hay un momento en que hay que levantarse del sofá e ir a construir otra zona de confort. Hay que ir a por otra zona de confort. Y esa es la adaptación. Pero por eso es por Interesante. eso es tan difícil. Porque, coño, estamos bien en nuestra zona de confort. Por eso el cambio, mira, el cambio, a veces yo una vez preguntaba a mis alumnos, ¿no? A ver, asociaciones a la palabra cambio y asociaciones a la palabra aprender. Ujú, Y en cambio me salían algunas positivas, pero bastantes de negativas. Pero en aprender, todo era positivo. ujú, ujú. Yo, oye, cambiar es aprender, es lo mismo. Tú necesitas aprender, pero para aprender tienes que dejar de lado ciertas cosas. Ah, amigo, no. Tienes que dejar relaciones, tienes que dejar protocolos, tienes que dejar tu zona de confort. Y claro, eso implica aprender, implica adaptarse a lo que viene, ¿no? Pero es como una sucesión de zonas de confort interminable. Me gusta mucho, Hay que ¿eh? estar un Esto me lo ratito. apunto. Sí, porque el tema se han demonizado las zonas las zonas de confort muchísimo. Digo, coño, son las zonas de confort. Bienvenidas sean. Zona de Pero hay que saber confort. levantarse. Zona de confort que me lleva a otra zona de confort. Porque a veces ponen la imagen, ¿sabes? Esta de zona de confort, zona de miedo y luego el pánico, que hay como un Sí, abismo. Y entonces, sí, claro, yo sí. veo esa imagen y digo, hombre, no sé si me apetece, ¿no? Ah, Porque si me paso me voy al abismo, ¿no? ah, Claro, no, ah, me voy a una zona de confort diferente. exacto, exacto. Qué bueno. Bueno, Bueno, y por último, todos los empleados deben tener voz y ser escuchados para trabajar juntos y abrir el corazón en la empresa. sí, sí. Todos deberían ser escuchados. Todos deberían ser escuchados y tenidos en cuenta. Y a la vez, los empleados deben entender que en las organizaciones hay órdenes.
hay Ujú, estructuras, hay jerarquías que también ujú, hay que respetar. Que a veces las decisiones, a menos que estés en contextos donde se tomen decisiones en otro lugar, como puede ser el ámbito cooperativo, que también existen organizaciones exitosísimas, que ujú, trabajamos con alguna de ellas muy cercana que funcionan de otra manera. Pero la empresa al uso no cooperativa debería ser así, a la vez que todos los colaboradores han de entender que hay órdenes y hay quienes tienen más prioridad organizacional que otros. No más prioridad, más peso en las decisiones que otros, porque es el orden de las cosas, ¿no? ujú, ujú. Mm. Oye, Claudio, muchísimas gracias. A ti por esta conversación me lo he pasado muy bien, Patri, conversando contigo. Me alegro muchísimo, me ¿Mm? alegro muchísimo. Yo la verdad es que también Muy ha bien, sido muy fluida y espero que quien nos escuche pues le sirva y se plantee abrir el corazón. así sea. Gracias. Que pases buena noche. Cuídate mucho. Hasta la Adiós, próxima. Patri. Chao. Adiós. Chao, chao.